Vas a adelgazar, Leticia, con el subo bajo. Hago gimnasia. Te estaba escuchando, has hablado del periodismo escrito, básicamente. Sí, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, lo único de lo que de verdad puedo hablar. Y me voy a atrever porque asocié con una entrevista que hoy escuché en mi casa, siempre está prendida la radio, distintas estaciones radiales, pero en la mañana justo escucho una entrevista entre La Nata y de Brito acerca de una situación que no vi, pero que también es periodismo eso, ¿no? Una situación muy conflictiva de una jovencita, y que no quiero traer nombres. Y entonces pensaba, bueno, también hay otras clases de periodismo. Y me interesaría saber, periodismo oral, periodismo televisivo, si es posible que me dijeras qué opinión tenés, sobre todo en la actualidad, de ese periodismo, que a veces suele ser bastante descarnado y a veces pienso no muy bien pensado hacia quiénes va dirigido, ¿no? Me interesaría saber qué opinas. Básicamente me estás preguntando qué pienso de la televisión y de la radio, creo, ¿no? Específicamente de cómo se maneja ahí el periodismo. Sí, no te puedo hablar de la entrevista esta que escuchaste porque no tengo idea ni de qué hablaban ni escucho esos programas, pero mira, para empezar, las generalizaciones son espantosas, ¿no? Es decir, la televisión es tal cosa, la radio es tal cosa, en la tele hay muchas cosas, qué sé yo, ¿no? Y además el mundo va más allá de la Argentina. Siempre estamos hablando, cuando hablamos del estado del periodismo, es como hablar del estado del hambre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted del hambre? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. En la Argentina, en el mundo. Digo, hay radios estupendas, acá y afuera, hay canales de televisión muy buenos, acá y afuera. Hay artefactos narrativos, televisivos y radiales, y un mundo entero con el podcast que es maravilloso. O sea, digo, echar a todo eso que está tan bien hecho en la misma cosa, si no, son todos unos tránsfugas, no. A mí sí me preocupa lo que yo, mira, Juan Villoro, que es un periodista mexicano estupendo y escritor, hay una cosa a la que él le llama el periodismo selfie, que es el periodista que está más preocupado por contar lo que le costó contar esa historia, el mucho trabajo que le costó llegar a contar esa historia, el muchísimo tiempo que le llevó a contar esa historia, que la historia en sí. Y me parece que de eso está muy llena la televisión. La radio no lo sé tanto porque escucho muy poca radio, salvo podcast, que me gusta, o sea, si los escucho es porque me gustan, porque no me engancho fácil con lo sonoro, digamos, pero me parece, tengo la sensación de que en la radio hay un poco más de tiempo y de reposo, y depende de los programas que escuches, como para hacer una reflexión, una entrevista, pero todavía en la radio, por ejemplo, existe esta cosa tan antipática, que si escuchas a periodistas como Mario O'Donnell o Reinaldo Siete Case, no lo hacen eso, pero hay gente que corta el teléfono con el entrevistado y después que el entrevistado corta lo critica al aire. Eso no se hace, eso no se puede hacer. O sea, pero es una regla básica. Es como, no sé, digo, si se va a una visita de tu casa y cierra la puerta y vas a decir, qué plomo, que yo está bien, es tu casa, nadie te escucha, pero no lo vas a ir a gritar a los 7 balcones, ¿no? Es como, bueno, eso no se hace. En la televisión yo creo que se da mucho esta cosa del periodismo selfie. Me parece que hay mucha aparición del periodista indignado, del periodista arriesgado, que aparece por las villas del mundo, ¿no? Como hablando, incluso camuflándose con el camaleón, con el idioma de las personas que viven en ese lugar, cuando ese sujeto no pertenece. Digo, yo si voy a un lugar muy humilde, no empiezo a hablar, fiera, ¿qué hace? Nylon, no sé, no, yo no hablo así. Bueno, pero estos periodistas hacen eso como, y eso es engañoso, ¿sabes? Porque le hace sentir al otro que engañosamente sos un igual, y vos tenés cuenta en el banco, medicina prepaga, camperas de cuero esperándote en tu casa cuando volvés, no hay ninguna igualdad. Hay que empezar por asumir la disparidad de todo tipo.
Y me parece que hay un tratamiento completamente banal, superficial, a veces en algunos casos, de muchísimas cosas, que se han perdido, que no hay que mostrarlo todo el tiempo. Y para redondear, me acuerdo ahora de cuando falleció el hincha que están viendo si se arrojó, si se cayó, no sé, creo que están viendo, todavía no sé, no leí últimamente, el último día, porque estaba viajando para acá, de la tribuna de River. Yo estaba mirando la televisión y lo vi como en vivo, digamos, entonces el graph decía, no sé, tragedia en River, ¿no? Y de golpe, supongo que todos saben la historia, los familiares y los amigos y la hija de este señor estaban en un ómnibus, no sabían quién era, todavía el señor no llegaba, creo que era Granado o algo así, no, Serrano. Serrano no llegaba, entonces regresaron a las puertas del estudio y ahí en ese momento se enteran de la identidad del fallecido, que era el papá de la chica y el amigo de todos ellos. Bueno, obviamente escenas de llanto, desmayos, alaridos, y los periodistas y los cámaras se les fueron encima como un cardumen. Entonces los familiares y la hija, bueno, los familiares y la hija estaba básicamente en colapso, se les fueron encima y los empujaron y les gritaron y los insultaron y qué sé yo. Y la reacción de los periodistas fue la indignación y el mirar a cámara y decir, nos están agrediendo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no podemos dejar de mostrarlo. Y los graphs abajo decían, los familiares agreden a nuestro equipo, ¿no? Pasé los 3 canales más importantes y los 3 canales decían más o menos lo mismo. Entonces yo decía, bueno, estos tipos están pidiéndole a personas que acaban de ser atravesadas por el espanto en vivo y en directo, que tengan un comportamiento correcto, que no se solivianten, que acepten de buena manera, que estén grabando desmayos, alaridos y una escena que está nacida para ser la intimidad, el horror ante la muerte inesperada, que acepten que esto esté transmitido, ¿no? Emitido a todo el país sin pedir permiso, sin decir lo siento, etc. Y yo decía, ¿por qué no podemos dejar de mostrarlo? ¿Cuál es la relevancia de mostrar gente arrojándose al piso y tirándose de los pelos porque acaba de darse cuenta que el padre se murió? ¿No podemos dejar de mostrarlo todo? Yo creo que sí en un punto, o sea, digo, eso es en un punto hasta, digo, puede ser una cosa muy antipática, pero es una cosa trivial. Digo, no le agrega nada a la noticia de que Serrano se cayó o se arrojó de la punta del palo. No hay ninguna relación de interés entre una cosa y la otra. Y me acordaba de un periodista que se llama, seguro los más grandes lo conocen, ¿no se acuerdan de él? Juan Micheli, que era ahora es jardinero. Y Juan, en los años 90, cuando las bodegas Giol en Buenos Aires, donde ahora funciona el polo científico, estaban ocupadas, vivía mucha gente ahí, mucha gente en un estado muy precario, habían intentado desalojarlos muchísimas veces, y sucedió lo que fue como el ataque final, digamos. O sea, dijeron, hay que sacar a esta gente de acá. Y entonces la policía entró a por ellos. Y Juan Micheli estaba ahí, fue con una cámara. Y en un momento, un hombre que vivía ahí, desesperado, vio la oportunidad. Dijo, yo acá, esto va a lograr que no me saquen de acá. Agarró una botella, la rompió y amenazó con cortarse las venas en vivo. Y Juan Micheli estaba con un camarógrafo y le dijo, apaga la cámara. Y el camarógrafo la apagó. Y en ese momento todos festejamos el gesto de Juan Micheli, que a lo mejor hasta le salvó la vida a una persona, no sabemos, el tipo estaba realmente sacado. Hoy creo que esa cámara no se hubiera apagado nunca. Primero porque nadie hubiera pedido que esa cámara se hubiera apagado. Entonces me parece que eso sí está exacerbado. Y eso llevado a todos los niveles. O sea, por un punto de rating, ponés cualquier cosa en cámara. Una persona arrojándose al vacío, un familiar descompuesto porque acaba de enterarse que se murió alguien, vecinos arrancándose los pelos porque no sé qué. Eso sí me parece que es muy... Al lado de eso hay cosas muy buenas, digamos, pero la verdad es que hay abundancia de eso. Sí. Juan y Juan Pablo. Y cerramos ya. Leila, ¿qué tal? Quería consultarte porque hablando de lo que vos planteás, también tenemos la experiencia de que no para. Es una máquina del periodismo y la información, es una máquina continua que no tiene una pausa y que hay que llenar.
¿Qué opinás de esto que se ve tanto en casi todos los periodismos deportivos, espectáculos, historia? De analizar un supuesto. ¿De qué, perdón? De analizar un supuesto. Ajá. Viste que trabajan un supuesto y juntan un panel de periodistas analizando un supuesto que nunca se informó nadie si ese supuesto es verdad. Bueno, forma parte de lo mismo. Bueno, ¿habrá muerto alguien? Suponemos. ¿No? Okay. Suponemos que nos quedamos tranquilos. Sí, qué sé yo, mira, yo creo que es una de las maneras de la manipulación de la información y que los programas de televisión y de radio también se han llenado de estas cosas de los paneles, ¿no? El panelismo, claro, pero hay panelistas que son interesantes y hay otros paneles más bien que funcionan con la lógica de esto que vos decís, analizar el supuesto, pero a tal punto que el supuesto deja de ser supuesto. Y lo peligroso es que el mensaje que se recibe del otro lado es que esta gente, bueno, había empezado analizando un supuesto, pero esto ahora que están analizando, esto empezó a ser real. Esto pasó a ser real. Entonces se transformó de un cuco, de un miedo posible bajo la cama, a un monstruo de verdad, ¿no? Y ahí ya tenés instalada casi una noticia, digamos. O sea, el supuesto pasa a ser noticia. Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que decía hace un rato de periodistas que están más habituados a salir en la realidad, a confirmar una teoría previa, hacer que la realidad coincida con su... Y ahí viene toda la tergiversación, los recortes de los dixits de los entrevistados, la manipulación de los discursos del otro, el recorte, la edición. Digo, la edición es una manera de manipular el discurso, ¿no? O sea, vos podés... El periodismo es mirada, básicamente. No, o sea, digo, escribas bien o mal, digo... Lo que define tu oficio es tu mirada sobre determinada cosa. Y esto, digamos, decidir analizar una especulación o un supuesto, o qué pasaría si, bueno, forma parte de algo que es más una teoría conspirativa, digamos, en un punto o una operación conspirativa que periodismo de verdad, ¿no? Yo creo que vos dijiste algo, una máquina que nunca para y que hay que mantener. Bueno, ese hay que es lo que hay que discutir. ¿Con qué lo mantenemos funcionando a eso? ¿Hay necesidad de todo el tiempo tanta cosa o mejor menos cosa y mejor contada? Yo apuesto más por lo segundo. Juan Pablo. Gracias, Marcelo. ¿Cómo te llevas con la corrección política? Porque desde hace un tiempo vemos que lo que comenzó como algo supuestamente positivo, la exacerbación condiciona el periodismo, el arte, el humor, el cine, lo vemos permanentemente y parece que somos cada vez más frágiles. Bueno, yo me llevo pésimo con eso, me llevo muy mal. Creo que hay como el otro día leía una feminista, creo que era iraní, me parece, no me acuerdo el nombre, que decía algo así como que ¿por qué en vez de educar a las nuevas generaciones en algo así como en la ofensa o en la fragilidad, no los educamos en una manera de responder con fortaleza a la ofensa, digamos, ¿no? En vez de ofenderte, que tu respuesta sea una respuesta fuerte a eso, no una respuesta agresiva ni violenta, ¿se entiende? Hay un libro súper interesante que es sobre el tema, que se llama Ofendiditos, que está publicado por Anagrama, es muy bueno. Y creo que yo a veces lo que me pregunto es qué va a pasar. Sabés que ahora hay toda una... es muy complejo el tema, porque hay una cosa ahí en la que se juntan la izquierda y la derecha, ¿no? Toda esta cosa de la cultura y la cancelación y todo eso, que es que la izquierda cancela por unos motivos las mismas cosas que la derecha cancela por otros. Entonces son cosas que están doblemente canceladas por distintos motivos, los dos políticamente correctos. En Estados Unidos hay una cantidad de libros que se han prohibido en las universidades a pedido de los padres y de los alumnos. O sea, en algunas cátedras de literatura universitaria
no se puede leer Matar al ruiseñor de Harper Lee porque se supone que es ofensivo con los negros, y no se puede decir ni siquiera la palabra negro, obviamente, con lo cual yo ya estaría presa en Estados Unidos, posiblemente. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar cuando esta especie como de preservativo ideológico atraviese ya 2 o 3 generaciones y no quede gente por ahí de mi generación y posterior y anteriores que proteste y se queje y recuerde cómo era, como cuando esa memoria se borre, un poco como el 1984 de Orwell, ¿no? Como la reescritura de la historia. Por ahora nos acordamos, por ahora salió hace 2 meses creo, por ejemplo, una columna estupenda del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez en El País de España, era una columna de denuncia directamente sobre los intentos de cambiar las novelas de James Bond, de Ian Fleming y de Roald Dahl, ¿no? O sea, depurar esos libros para transformar a Bond en una especie de sujeto, no sé, como ecológico. Claro, como bueno, ya Bond le van a quitar, que no puede ser que hable mal de los africanos y que no sé qué, que sé cuándo. Lo que habría que empezar por Bond es sacarle la licencia para matar. O sea, ¿no? Eso claro, no se discute. O sea, eso no se discute. Pero que hable mal de las personas que viven en la India, sí. Y que mate gente, no. O sea, no. Yo me llevo pésimo con todo eso. Me parece que además las cancelaciones pueden haber empezado de afuera, pero yo apuesto que hay mucha gente hoy en día reprimiendo cosas a la hora de escribir o de pintar o todo por pánico a ser cancelado o a ser linchado en Twitter sí, en Twitter, básicamente. Me parece que es un momento muy complicado, muy peligroso en ese sentido, porque como vos decís, en vez de transformarnos en ejercitarnos, en ser más fuertes ante la implacabilidad de la vida y de la contingencia, nos hemos transformado todos en una especie de larva completamente débil en la cual le vamos asignando la autoridad de intervenir para cuidarnos a distintas instituciones, que es un horror. Nos tiene que cuidar la universidad, prohibiendo que no sé qué, nos tiene que cuidar el Estado, prohibiendo que tal cosa. Bueno, el Estado y la universidad tienen que cumplir sus roles, pero no creo que sea el de proteger moralmente a los ciudadanos, digamos, porque en nombre de esa protección moral se han cometido atrocidades. Entonces, bueno, yo apostaría a otra cosa completamente distinta, pero soy, no sé, yo sola. No. Pero yo me llevo muy mal con todo eso, muy mal. Igual digo, yo soy como muy crítica de muchas cosas, de las cosas que escribo, no me cuido, no me mido, pero tampoco soy la clase de periodista que tiene un estilo tan revulsivo que puede producir algún tipo de reacción. No soy Ulbeck, el francés, que todo el tiempo no lo logran, digamos, algún día lo van a lograr, pero hace cosas realmente revulsivas y la gente reacciona de maneras sí, como escandalizada, digamos, ¿no? Nos hemos transformado todo en una sociedad, vamos camino a una sociedad súper victoriana, me parece, lo cual me parece una cosa espantosa, es como que el puritanismo estadounidense se derrama por el mundo. Señor, y ya vamos por terminado. Había un tiempo en que la mayoría de los periodistas hacían fe pública. ¿Hacía qué? No lo escuché. Fe pública. Ok. Y ha caído una bomba a ese tipo de periodismo con el periodismo militante. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Del periodismo militante? No, mire, a mí me parece un oxímoron esto del periodismo militante. Primero que nada porque la militancia, que es una cosa interesante, es un lugar de obediencia. O sea, hay una línea de mando y yo me toca alinear con esa línea de mando y no tengo dudas que si mi línea de mando me manda allá a darme la cabeza contra la pared 10 veces, por algo me lo están
diciendo, tengo que ir a hacerlo, no se discute eso. O sea, se puede discutir un poco, pero básicamente es una cosa, digamos, un órgano, y todo el mundo se tiene que comportar como se tiene que comportar para que ese órgano funcione. Básicamente la militancia es un lugar de no duda, o sea, no tengo que dudar para ser militante. Entonces, si yo me afilio al partido X, tengo que creer a pie juntillas en eso. Es muy difícil comprar todo el paquete. O sea, los militantes, digo, obviamente, se tienen que comprar el paquete, pero siempre hay discusiones internas. Ahora, que uno sea periodista y se compre todo el paquete, es complicado. El periodismo es un lugar de duda, no es un lugar de tanta certeza. Entonces, a mí, más allá de lo que se entiende ahora por eso del periodismo militante, digamos, que está tanto del oficialismo como de la oposición en marcha, a mí me parece que es muy raro tener un lugar de militancia en el periodismo. En todo caso, uno podría decir que la mejor militancia del periodismo es la duda, la militancia de la duda, ¿no? Poner en duda todo el tiempo, cuestionar todo el tiempo, no de manera ridícula, ya como los chicos que preguntan todo el tiempo ¿por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? No. Pero una duda inteligente, un cuestionamiento inteligente a mí me parece mucho más interesante que, digamos, encolumnarse, porque hace falta una cierta ceguera para militar, me parece. Puede ser una ceguera muy interesante si uno está detrás de ideas que valen la pena, digamos, pero para el periodismo la ceguera nunca es el alineamiento con unas ideas. Uno, no sé, yo vivo poniéndome incómoda, descubriendo cosas que preferiría no haber descubierto y teniendo que contarlas una vez que las descubrí. A mí me suena que el periodismo militante más bien consiste en he descubierto cosas que no me gustan y como no coinciden con las ideas que yo defiendo no las voy a decir. Y me parece que eso no es hacer periodismo, es, sí, hacer propaganda política. Es otra cosa. Entonces yo diría, bueno, hay militantes y hay periodistas que tratan de hacer las cosas un poquito mejor. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué actualmente existe este fenómeno que antes no existía? O sea, la mayoría del periodismo hoy es militante. Yo no le puedo responder eso porque no soy socióloga, soy periodista. Tiene que ver con la precariedad y todo esto que le decía, con la situación social y política en la cual se ha ido de alguna forma dejando que eso permeara los medios de comunicación. Hubo un momento, esto es como el huevo de la serpiente. Es transparente, se lo ve crecer, no se le da bolilla hasta que la serpiente está demasiado crecida ya, digamos. Entonces, en algún momento se empezaron a correr esos límites, un poquito. Eso empezó a generar también mayores audiencias, eso empezó a generar rédito a los medios que estaban alicaídos. Alguien se dio cuenta que por ahí estaba el negocio y después se transformó en una cuestión ideológica también, de lucha de canales de televisión y de diarios, etcétera, por defender sus negocios, sus territorios, y hablo de todos los lados, no hay santos acá. Es una mezcla más complicada de cosas, no es 1 más 1 igual a 2. Bueno, gracias a todos, gracias Leila por acompañarnos, Marcelo, por favor. y bueno, te despedimos con un aplauso.